Las dinastías que han regido Inglaterra no son solo una sucesión de reyes, sino una crónica épica de supervivencia, traición y transformación. Es una historia escrita con sangre en los campos de batalla, sellada con cera en los pergaminos de la ley y susurrada en los pasillos de castillos que han resistido un milenio de vendavales. Antes de que existiera una sola corona, antes de que existiera la idea misma de Inglaterra, la isla de Britania era un mosaico de tribus celestes y vestigios de un imperio moribundo. Para entender el poder inconmovible de la monarquía británica moderna, debemos retroceder a ese tiempo nebuloso, al primer milenio de nuestra era, cuando la corona inglesa no era un objeto de oro, sino una esperanza frágil, sostenida por la punta de una espada. El gancho inicial de esta historia comienza con una promesa rota. Después de 400 años de ocupación romana, las legiones se retiraron, dejando una Britania desprotegida y rica para ser saqueada. El año fue 410 de nuestra era, y la isla se sumió en lo que los historiadores llaman la Gran Bretaña posromana, un periodo de caos y leyenda, el tiempo de los oscuros orígenes del rey Arturo. Pero la realidad de ese tiempo no era mágica, era brutal. Tribus de sajones, anglos y jutos, guerreros venidos del norte de la actual Alemania y Dinamarca, comenzaron a desembarcar en las costas orientales y meridionales. No venían como turistas, sino como conquistadores. A lo largo de los siglos V, VI y VII, la población celta romanizada fue empujada hacia el oeste, a Gales, Cornualles y Bretaña, en Francia. En las tierras conquistadas, estos invasores establecieron 7 reinos principales que formaron lo que se conoce como la Heptarquía. Estaban Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Kent, Essex, Sussex y, crucialmente, Wessex. Estos reinos vivían en un estado constante de guerra, buscando la supremacía, la cual era marcada por el título de Bretwalda o gobernante de Britania, un título honorífico, inestable y siempre disputado. Durante casi 400 años, la identidad de Inglaterra fue la de la fragmentación, el conflicto tribal y la incipiente cristianización. Monjes heroicos y abades ambiciosos trabajaron para unificar los reinos bajo la fe de Roma, pero la verdadera unidad no vendría de la cruz, sino de una amenaza mucho más oscura y sangrienta: el gran ejército pagano. Los vikingos. A finales del siglo VIII, estas incursiones nórdicas comenzaron a golpear las costas, al principio como saqueos estacionales, pero a mediados del siglo IX se transformaron en una invasión a gran escala destinada a la conquista permanente. En el año 865, el gran ejército pagano, liderado por legendarios caudillos nórdicos como Ivar el Desuesado, desembarcó en Anglia Oriental. A diferencia de las incursiones anteriores, este ejército vino a quedarse. Uno a uno, los orgullosos reinos anglosajones cayeron: Northumbria, Mercia, Anglia Oriental. Solo quedaba uno en pie en el sur, el reino de Wessex. El destino de Inglaterra pendía de un hilo precario en las manos del único hombre que la historia recordaría como el primer gran rey de la isla, Alfredo el Grande. Alfredo, de la casa de Wessex, ascendió al trono en el año 871, en un momento de desesperación absoluta. El ejército vikingo era un torbellino, y Wessex estaba siendo desmembrado. Alfredo fue forzado a la fuga, ocultándose en los pantanos de Athelney, una imagen que se convertiría en leyenda. Un rey humillado, cocinando tortas quemadas en una cabaña, mientras su reino se desmoronaba. Pero esta humillación fue la forja de su carácter. Desde su refugio, Alfredo reorganizó sus fuerzas, no solo reuniendo soldados, sino infundiendo en ellos un sentido de la resistencia nacional. El punto de inflexión llegó con la batalla de Edington en el año 878. Alfredo no solo derrotó a los vikingos bajo el mando de Guthrum, sino que les impuso una paz estratégica. Bajo el Tratado de Wedmore, los vikingos se cristianizaron y se les asignó el control de una vasta región al noreste, conocida como el Danelaw. La victoria de Alfredo no significó la expulsión total de los nórdicos, sino el reconocimiento de 2 esferas de influencia, una sajona y una danesa. La verdadera grandeza de Alfredo residió en su visión más allá del campo de batalla. Comprendió que la supervivencia requería no solo fuerza militar, sino la construcción de una nación funcional. Sus reformas fueron revolucionarias. Primero, reconstruyó el sistema legal, publicando el Dums, Juicios, una compilación de leyes sajonas, que sentó las bases del derecho común inglés. En segundo lugar, y quizás lo más importante, revolucionó la defensa. Creó una red de fortalezas estratégicas conocidas como burhs, fortificaciones permanentes y bien defendidas que no solo servían como refugio, sino también como centros de comercio y asentamiento. Esta red de burhs aseguró que,
aunque los vikingos incursionaran, no pudieran conquistar y sostener el territorio. Además, fundó la primera marina inglesa, los Longships, para enfrentar a los invasores en el mar. Pero el legado más profundo de Alfredo fue el cultural. Patrocinó la traducción de importantes obras latinas al inglés antiguo, promoviendo la alfabetización en su propio idioma. Él fue el responsable de iniciar la Crónica Anglosajona, un registro histórico continuo que es nuestra principal fuente de información sobre este periodo. Alfredo, por primera vez, no se llamó a sí mismo rey de Wessex, sino rey de los anglosajones. Al final de su vida, Inglaterra, aunque dividida, tenía una identidad, una ley común y una red de defensa cohesionada. Había forjado una corona a partir de 7 pedazos rotos. A la muerte de Alfredo en el año 899, el reino de Wessex estaba listo para la expansión. Sus sucesores, su hijo Eduardo el Mayor y su nieto Atelstan, completaron la unificación. Eduardo y su hermana Ethelfleda, la formidable dama de los Mercians, lucharon palmo a palmo para recuperar el Danelaw. Atelstan, quien reinó de 924 a 939, es a menudo considerado el primer rey de toda Inglaterra. Su gran victoria en la batalla de Brunanburh en 937, donde derrotó a una coalición masiva de vikingos, escoceses y britanos, aseguró la hegemonía inglesa. El reino sajón, con su capital en Winchester, se había convertido en un estado centralizado, con un sistema de gobierno sofisticado y una red de sires o condados. La Casa de Wessex alcanzó su apogeo. Sin embargo, el destino de la monarquía inglesa es un ciclo perpetuo de ascenso y caída. A finales del siglo X, mientras el reino disfrutaba de un periodo de paz y prosperidad, el trono cayó en manos de Ethelredo, conocido en la historia con el apodo del irresoluto, más brutalmente, el mal aconsejado. Ethelredo fue la antítesis de Alfredo. En lugar de enfrentar la tercera y más devastadora ola de invasiones vikingas que comenzó a azotar la costa en el año 991, Ethelredo intentó comprar la paz. Esta política de Danegeld, o pago a los daneses, solo sirvió para humillar a la corona, vaciar las arcas, peor aún, incitar a más incursiones. Los vikingos entendieron la debilidad del rey y vieron en Inglaterra no un objetivo para el saqueo, sino un premio para la conquista. El momento de la traición y la desesperación llegó en el año 1002, con la masacre del día de San Brice, donde Ethelredo ordenó la matanza de todos los colonos daneses que vivían en Inglaterra. Este acto de barbarie, destinado a eliminar una supuesta quinta columna, enfureció al rey de Dinamarca, Sven Tveskaeg o Sven Barba de Orquilla, cuyo ejército personal se cree que fue víctima de la masacre. Sven, un formidable líder vikingo, lanzó una invasión a gran escala con el objetivo explícito de tomar la corona. En el año 1013, la Casa de Wessex fue finalmente derrocada. Ethelredo huyó a Normandía y Sven Barba de Orquilla fue proclamado rey de Inglaterra. Aunque Sven murió poco después, su hijo, Canuto el Grande, continuó la lucha. Tras una guerra épica contra Edmundo Costilla de Hierro, el hijo de Ethelredo, Canuto, logró la victoria. En el año 1016, la monarquía anglosajona, la línea de Alfredo el Grande, terminó. Canuto el Grande gobernó Inglaterra, Dinamarca y Noruega, creando un vasto y fugaz imperio del Mar del Norte. El gobierno de Canuto en Inglaterra fue sorprendentemente pacífico y efectivo. Aunque extranjero, se mostró como un rey cristiano y respetuoso de la ley inglesa. Dividió el reino en 4 grandes condados o earldoms: Wessex, Mercia, Northumbria y Anglia Oriental, estableciendo una estructura de gobierno que perduraría durante siglos. Su reinado marcó un paréntesis de 20 años en la historia dinástica de Inglaterra, demostrando que la corona de Alfredo podía ser llevada por un extranjero, siempre que mantuviera la paz y la ley. A la muerte de Canuto en el año 1035, su imperio se desintegró. Tras un breve periodo de inestabilidad con sus hijos, la nobleza inglesa decidió restaurar la Casa de Wessex. En el año 1042, fue llamado del exilio Eduardo, el hijo de Ethelredo el Irresoluto, para tomar el trono. Eduardo el Confesor, un hombre profundamente piadoso y melancólico, había pasado la mayor parte de su vida adulta en la corte normanda de su primo, el duque Guillermo. El reinado de Eduardo fue un periodo de calma superficial y tensiones subterráneas. Eduardo era devoto hasta el extremo, ganándose el apodo del Confesor por su piedad. Pero su vida en Normandía había calado hondo. Su corte estaba llena de consejeros y clérigos normandos, lo que generó resentimiento en la nobleza sajona. El rey, sin hijos, nunca se sintió completamente sajón,
y su afecto por Normandía creó el vacío de poder que precipitaría la crisis de sucesión más dramática que Inglaterra jamás había experimentado. La inestabilidad política fue dominada por el ascenso de una sola familia sajona, la Casa de Gowinson. El jefe del clan, Gadwain, conde de Wessex, se hizo inmensamente poderoso, rivalizando con el propio rey. Su hijo, Harold Gowinson, demostró ser un líder militar y político carismático, ascendiendo al cargo de conde de Wessex y convirtiéndose en el hombre más rico y poderoso de Inglaterra, superando incluso al rey. La monarquía se había debilitado hasta el punto de ser dominada por un poderoso noble. Eduardo el Confesor murió sin dejar un heredero claro en enero del año 1066. Con su último aliento, según algunas crónicas, entregó el reino a Harold Gowinson, su cuñado. Inmediatamente, el Witenagemot, el Consejo de Nobles y Clérigos, se reunió y aclamó a Harold como rey. Harold II fue coronado el 6 de enero de 1066, poniendo fin a la línea inestable y restaurando el orgullo sajón. Pero la corona de Harold estaba destinada a ser la más breve y la más amargamente disputada de la historia inglesa. Inmediatamente, 3 pretendientes desafiaron su derecho al trono, creando una tormenta perfecta de invasiones que no tenía precedentes en la historia de la isla. El primer retador fue Harald Hardrada, el temible rey de Noruega, considerado el último gran vikingo. Hardrada reclamaba el trono basándose en un acuerdo anterior con Canuto. Zarpó hacia el norte de Inglaterra con una flota masiva, dispuesto a revivir el imperio del Mar del Norte. El segundo retador fue Tostig Gowinson, el hermano exiliado y traidor de Harold. Tostig, aliado con Hardrada, se unió a la invasión noruega, con el objetivo de derrocar a su propio hermano. El tercer y más peligroso retador fue Guillermo, duque de Normandía, un bastardo con una reputación de hierro, que basaba su reclamo en una promesa de sucesión que, según él, Eduardo el Confesor le había hecho años atrás, promesa que Harold Gowinson supuestamente había jurado honrar. El año 1066 se convirtió en el año en que Inglaterra fue atacada por 3 frentes distintos. La corona se decidiría en un vertiginoso y dramático lapso de 19 días. La invasión noruega llegó primero. Harald Hardrada y Tostig Gowinson desembarcaron en el norte y se dirigieron a York. El 20 de septiembre derrotaron a las fuerzas inglesas del norte en la batalla de Fulford. La noticia llegó al rey Harold II, que se encontraba en el sur preparando la defensa contra la inminente invasión normanda. Harold II demostró ser un líder militar brillante y enérgico, digno heredero de Alfredo. En lugar de vacilar, tomó una decisión audaz. Lideró a su ejército de húscarls, su guardia personal y FYRD, milicia, en una marcha forzada legendaria. 300 kilómetros en apenas 4 días. El 25 de septiembre, el ejército sajón sorprendió a los vikingos en la batalla de Stamford Bridge, cerca de York. El encuentro fue un baño de sangre total. El asalto sorpresa fue tan efectivo que muchos vikingos ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse la armadura. Harald Hardrada, el último gran vikingo, fue asesinado en la batalla, y Tostig Gowinson, el traidor, también cayó. La victoria de Harold II fue completa y devastadora, eliminando la amenaza noruega y asegurando la unidad del reino. Pero la celebración fue efímera y costosa. Apenas 2 días después de su victoria en el norte, mientras Harold aún estaba recuperándose contando sus pérdidas, llegó la noticia que sellaría el destino de la monarquía anglosajona. Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, había desembarcado en Pevensey Bay, en la costa sur. Harold se vio obligado a realizar una segunda marcha forzada, esta vez hacia el sur, agotando aún más a sus hombres, que no habían tenido tiempo de recuperarse ni de reclutar refuerzos frescos. Este fue el error fatal de Harold II, su impetuosa necesidad de enfrentarse al enemigo inmediatamente, sin esperar el apoyo completo de Londres. La confrontación final tuvo lugar el 14 de octubre de 1066, en una colina cerca de la actual ciudad de Hastings. La batalla de Hastings fue el momento culminante y más sangriento del primer milenio de Inglaterra, la batalla que cambió el idioma, la ley y el destino de la isla para siempre. Harold dispuso a sus hombres en una formidable pared de escudos en la cima de la colina de Senlac. Su infantería pesada, los húscarls, eran veteranos, una fuerza casi invencible en combate cuerpo a cuerpo, y el terreno elevado los favorecía. Los normandos, por otro lado, eran una fuerza combinada de infantería, arqueros, crucialmente, la caballería pesada, una fuerza que la tecnología militar sajona aún no había integrado eficazmente. La batalla duró todo el día. Los normandos atacaron la pared de escudos una y otra vez y fueron rechazados con pérdidas terribles. La táctica sajona era puramente defensiva, resistir y mantener la línea.
Viendo que el asalto directo no funcionaba, Guillermo, el duque de Normandía, ordenó a sus hombres simular la retirada. Este ardid funcionó perfectamente. Convencidos de que los normandos huían, los sajones rompieron su pared de escudos y persiguieron a los supuestos fugitivos colina abajo. Una vez que la formación sajona se rompió y se desorganizó, la caballería normanda se dio la vuelta y masacró a la infantería desordenada. El clímax de la batalla llegó al anochecer. Harold II, el rey que había salvado a Inglaterra de los vikingos solo 3 semanas antes, cayó muerto. La tradición, aunque disputada, dice que murió por una flecha que le atravesó el ojo, un final simbólico para un rey que había mirado directamente a sus enemigos con tanta audacia. Con la caída de Harold, la resistencia sajona se derrumbó. Los hermanos de Harold, Gurt y Leofwine, también murieron en la colina. En un solo día, la casa de Wessex, la línea de Alfredo, fue aniquilada. Guillermo el Bastardo se convirtió en Guillermo el Conquistador. La victoria en Hastings no terminó la guerra, pero rompió el espinazo de la resistencia sajona. Guillermo marchó lentamente hacia Londres. Aunque los sajones intentaron coronar a un niño, Edgar el Aetelin, la resistencia fue efímera. En la Navidad del año 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. La conquista normanda fue, sin duda, la revolución más profunda que experimentó Inglaterra en su historia temprana. Guillermo y sus sucesores impusieron lo que los historiadores llaman el yugo normando, reemplazando a la élite sajona casi por completo. La aristocracia inglesa, desde los condes hasta los terratenientes menores, fue desposeída y reemplazada por varones y caballeros franceses que hablaban una lengua y tenían una cultura completamente diferentes. El idioma de la corte, la ley y el gobierno dejó de ser el inglés antiguo para convertirse en el francés normando y el latín. Esto marcó el nacimiento del inglés moderno, un lenguaje que es la amalgama de raíces germánicas anglosajonas y un vocabulario sofisticado de origen latino y francés. La misma estructura de la sociedad fue reorganizada. Guillermo introdujo el feudalismo continental, un sistema jerárquico donde poder emanaba directamente del rey, que era el propietario nominal de toda la tierra. La imposición de la ley normanda y el orden de Guillermo fue brutal. Las rebeliones sajonas se sucedieron durante años, especialmente en el norte. La respuesta de Guillermo fue la devastación del norte, una campaña de tierra quemada entre los años 1069 y 1070 que mató de hambre decenas de miles de personas y dejó vastas regiones desoladas, garantizando que el norte nunca más se levantaría en armas. Fue un acto de terrorismo de Estado que demostró la implacable determinación del nuevo rey. La culminación de este control absoluto llegó en el año 1086 con la creación del Domesday Book. El Domesday Book no fue un libro de leyes, sino el inventario más detallado y exhaustivo jamás compilado en Europa medieval. Guillermo ordenó a sus funcionarios ir a cada pueblo, aldea y asentamiento de Inglaterra para registrar quién poseía qué tierra, cuántas ovejas tenía, cuántos arados y cuántas personas libres y no libres vivían allí. La finalidad era doble: establecer la base para la recaudación de impuestos y cimentar la legitimidad de las nuevas posesiones de los varones normandos. El nombre Domesday proviene del hecho de que sus registros no podían ser impugnados ni apelados, como el juicio final. El Domesday Book fue la declaración definitiva de que la Inglaterra sajona había terminado y que había nacido la Inglaterra normanda. La monarquía, bajo Guillermo, se hizo más centralizada, más militarizada y más eficiente que cualquier otra monarquía en Europa. La corona, que alguna vez fue un símbolo de la unidad frágil de los sajones, se había convertido en un instrumento de poder absoluto, respaldado por la caballería normanda, los castillos de piedra que salpicaron el paisaje y la implacable burocracia plasmada en el Domesday Book. Guillermo murió en el año 1087, dejando una herencia de conquista y consolidación. Había tomado una corona inestable y la había convertido en el centro de un reino unificado que ahora miraba hacia Europa continental en lugar de hacia Escandinavia. La era de los reinos tribales había terminado. La monarquía de Inglaterra era ahora una institución de derecho feudal, ligada a la tierra y al poder militar. La casa de Wessex había sido reemplazada por la casa de Normandía. Pero el reto apenas comenzaba. La ley de la monarquía inglesa es que la ambición siempre genera conflicto. Y a pesar del poder de Guillermo, la corona nunca estaría segura por mucho tiempo. La próxima gran lucha sería interna. La inestabilidad que siguió a la muerte de Guillermo y la lucha por el poder que daría origen a la dinastía de los Plantagenet, una línea de reyes que llevaría a Inglaterra de la oscuridad normanda a las cruzadas, y desde allí a la batalla por la limitación del poder real a través de una hoja de papel. El cimiento de la libertad inglesa, la Carta Magna.
Esta sangrienta y fascinante era que nos dirigiremos a continuación, el tiempo en que el león de Inglaterra comenzó a rugir. La caída de Harold II en Hastings y la coronación de Guillermo el Conquistador marcaron el final de la monarquía anglosajona, pero no el final del caos. La Casa de Normandía, que Guillermo había impuesto, era fuerte, brutalmente eficiente, pero intrínsecamente inestable. Sus intereses estaban divididos. Guillermo era rey de Inglaterra y duque de Normandía, un vasallo del rey de Francia. Esta dualidad creó una geografía de conflicto que duraría 400 años. Tras la muerte de Guillermo el Conquistador, la corona pasó a sus hijos, Guillermo II y Enrique I, en un periodo marcado por las luchas fratricidas y las disputas con los varones. El reinado de Enrique I fue crucial. Fue un rey astuto que entendió la necesidad de ganarse sus súbditos sajones y restauró algunas leyes anglosajonas. Sin embargo, su muerte en el año 1135, sin un heredero varón vivo, precipitó una nueva crisis. La hija de Enrique, Matilde, fue designada como sucesora, una decisión revolucionaria para la época. Pero su primo, Esteban de Blois, se apoderó del trono. Lo que siguió fue un periodo de 19 años de guerra civil constante, conocido simplemente como la anarquía. El país se sumió en un infierno de castillos ilegales, varones codiciosos y la ley del más fuerte. La Casa de Normandía se había desintegrado. La anarquía terminó en el año 1154, no por una victoria decisiva, sino por un pacto. Esteban de Blois aceptó a Enrique, el hijo de Matilde, como su heredero. Con la muerte de Esteban, Enrique, con apenas 21 años, ascendió al trono como Enrique II. Y con él, la corona inglesa entró en su fase más grandiosa y compleja hasta entonces, el inicio de la Casa de Plantagenet. La Casa de Plantagenet no era inglesa ni normanda, sino angevina, proveniente de Anjou, Francia. El apodo Plantagenet provenía del plantagenista, la flor de retama que su padre, Godofredo, conde de Anjou, usaba como distintivo. Enrique II heredó y conquistó un imperio continental tan vasto que empequeñecía al pequeño reino de Inglaterra. A través de su matrimonio con Leonor de Aquitania, la mujer más rica y poderosa de Europa, Enrique se convirtió en el gobernante de un territorio que se extendía desde los Pirineos hasta Escocia, el Imperio Angevino. De repente, el rey de Inglaterra controlaba más territorio en Francia que el propio rey de Francia. El desafío de Enrique II no fue la guerra exterior, sino la creación de un sistema legal centralizado capaz de gobernar este vasto y dispar imperio. Enrique es, en esencia, el padre del sistema legal inglés. Viajó incansablemente, implementando la justicia del rey a través de jueces itinerantes que recorrían los condados. Desarrolló el sistema de jurados, creando un cuerpo de derecho común, como la que aplicaba en todo el reino, reemplazando el caos de las leyes locales feudales. El poder de la corona se consolidó en la justicia, pero esta ambición de control lo llevó a un conflicto épico y trágico con su antiguo amigo y consejero, Thomas Becket. Enrique, buscando extender el control real sobre la iglesia, nombró a Becket como arzobispo de Canterbury. Él creía que su amigo, un hombre de mundo y excelente administrador, le sería leal. Se equivocó catastróficamente. Una vez revestido de la autoridad de la iglesia, Becket se transformó en un defensor ferviente de los derechos clericales, negándose a permitir que los clérigos fueran juzgados en las cortes reales por crímenes civiles. La disputa se centró en la cuestión de si el rey o el papa tenía la autoridad final sobre la ley en Inglaterra. El conflicto duró años, con Becket exiliado en Francia. La tensión culminó en el año 1170, después de un intento fallido de reconciliación. La leyenda cuenta que Enrique, frustrado por la intransigencia de Becket, gritó en su corte: «Nadie me librará de este sacerdote turbulento». 4 caballeros, tomando la rabia del rey como una orden explícita, cabalgaron hasta Canterbury. En la tarde del 29 de diciembre de 1170, encontraron a Becket en la catedral. A pesar de que los monjes intentaron protegerlo, los caballeros lo asesinaron brutalmente en el altar. El asesinato de Thomas Becket fue un desastre político y de relaciones públicas para Enrique II. El rey fue inmediatamente excomulgado por la Iglesia, y la indignación se extendió por toda Europa. Para recuperar el favor papal y evitar una revuelta, Enrique tuvo que humillarse públicamente. Se sometió a una penitencia pública en la tumba de Becket, permitiendo que monjes lo azotaran. Más importante aún, tuvo que ceder ante la Iglesia, retirando sus intentos de control total sobre los tribunales eclesiásticos.
Becket fue canonizado como santo apenas 3 años después, y su tumba en Canterbury se convirtió en el lugar de peregrinación más importante de Inglaterra, un símbolo de la limitación espiritual al poder real. El resto del reinado de Enrique II se caracterizó por la amargura y la traición. Sus propios hijos, los Devil's Brood, la progenie del diablo, conspiraron repetidamente contra él, alentados por su madre, la cautiva Leonor de Aquitania. Enrique murió en el año 1189, derrotado y traicionado, sus últimas palabras reportadas como una maldición contra sus hijos. Le sucedió su hijo más famoso y popular, Ricardo I, Ricardo Corazón de León. Ricardo es la quintesencia del rey guerrero medieval. Habló francés, casi nunca visitó Inglaterra. Pasó menos de 6 meses de su reinado de 10 años en la isla, y su principal interés fue la Guerra Santa. Tan pronto como fue coronado, vació el tesoro real para financiar su participación en la Tercera Cruzada, donde luchó con heroísmo legendario contra Saladino. Ricardo se convirtió en un héroe épico en Europa, un símbolo de caballería, pero su aventura tuvo un costo. Mientras regresaba a casa, fue capturado por el duque Leopoldo V de Austria y retenido para un rescate colosal. Los ingleses pagaron este rescate, que representó una de las mayores transferencias de riqueza de la Edad Media. El rey que amaban era un extranjero cuyo rescate llevó a Inglaterra al borde de la bancarrota. A la muerte de Ricardo en el año 1199, el trono pasó a su hermano menor, Juan. Juan sin tierra es el villano definitivo de la historia inglesa. Su apodo, Sin Tierra, se debía a que no se esperaba que heredara ningún territorio significativo, aunque irónicamente terminó siendo rey de Inglaterra. El reinado de Juan fue una catástrofe política, financiera y militar que forzó la mayor evolución constitucional en la historia temprana de Inglaterra. Enrique II había pasado su vida construyendo el imperio angevino, pero Juan pasó su reinado perdiéndolo. En una serie de desastrosas campañas militares contra el rey Felipe II de Francia, Juan perdió la mayor parte de las posesiones continentales, incluida la ancestral Normandía en el año 1204. Al perder Normandía, Juan forzó a la nobleza anglo-normanda a elegir su lealtad, o Inglaterra o Francia, al obligarlos a centrarse en la isla. Juan, irónicamente, comenzó a forjar una identidad verdaderamente inglesa para la aristocracia. Despojado de sus tierras y humillado, Juan se centró en Inglaterra, donde se dedicó a ser un tirano extraordinariamente opresivo. Para financiar sus guerras fallidas y sus ejércitos, impuso impuestos insoportables a sus varones, abusó del sistema legal de su padre y gobernó sin tener en cuenta la ley o las costumbres. El fracaso militar de Juan, combinado con su tiranía fiscal y personal, colmó la paciencia de sus vasallos. En el año 1215, los varones se rebelaron. Convocaron al rey Juan a un prado cerca de Windsor llamado Runnymede. El 15 de junio de 1215, forzaron al rey a sellar un documento que revolucionaría el concepto de la monarquía: la Carta Magna. La Carta Magna, o Great Charter, no fue un documento sobre la democracia moderna. Fue un pacto feudal destinado a proteger los derechos de la nobleza frente a un rey tiránico. Sin embargo, en su esencia, estableció un principio radical y duradero: el rey no está por encima de la ley. 2 cláusulas fueron fundamentales. La cláusula 12 estipulaba que el rey no podía imponer nuevos impuestos sin el consentimiento común del reino, que luego evolucionaría en el Parlamento. La cláusula 39 establecía el principio del debido proceso legal, afirmando que ningún hombre libre será arrestado, ni aprisionado, ni desposeído de sus propiedades, ni proscrito, ni desterrado, ni molestado de ninguna manera, sin en virtud de un juicio legal de sus pares o por la ley del país. Juan repudió la Carta Magna casi inmediatamente después de firmarla, lo que desencadenó la Primera Guerra de los Varones. Pero la semilla de la limitación constitucional ya estaba plantada. Aunque el documento fue anulado y reeditado repetidamente por sus sucesores, el principio de que el gobierno debe ejercerse bajo la ley se convirtió en la base de la libertad inglesa. La Carta Magna es el primer límite formal al poder absoluto de la corona y la fundación del Estado constitucional moderno. El hijo y sucesor de Juan, Enrique III, fue un rey ineficaz cuyo mecenazgo extranjero y gastos extravagantes reavivaron las tensiones. Esto llevó a la Segunda Guerra de los Varones, liderada por Simón de Montfort, un noble carismático que forzó al rey a aceptar el primer parlamento genuino, con representantes electos de los condados y ciudades en el año 1265. Aunque de Montfort fue derrotado y asesinado, el precedente del parlamento había sido establecido. La casa de Plantagenet encontró un nuevo vigor con Eduardo I, un rey alto y formidable, apodado Lonsans,
piernas largas. Eduardo I fue un guerrero, un legislador y un conquistador. Consolidó la ley de su abuelo, Enrique II, y codificó las leyes en estatutos, dando forma al Parlamento como un cuerpo consultivo y de recaudación de impuestos. Es famoso por la conquista de Gales, que fue integrada al reino, y por sus largas y costosas guerras para subyugar a Escocia, que resultaron en derrotas humillantes a manos de figuras legendarias como William Wayace y Robert de Bruce. La verdadera prueba de fuego para los Plantagenet llegó en el siglo XIV con la Guerra de los 100 Años. Esta guerra, que duró de 1337 a 1453, fue la lucha dinástica final por el derecho al trono de Francia, reclamado por Eduardo III y sus herederos. Fue una época de victorias militares increíbles para Inglaterra en Crécy y Poitiers, que demostraron la superioridad de los arqueros largos ingleses sobre la caballería francesa, y una época de intensa unidad nacional en casa. La gloria militar culminó con Enrique V, el rey héroe. Su victoria en Azincourt en 1415 es una de las mayores hazañas militares de la historia inglesa. Enrique V, a través del Tratado de Troyes, fue reconocido como heredero al trono de Francia, llevando a la casa de Plantagenet a su máximo apogeo. Pero esta gloria fue efímera. Enrique V murió joven, dejando a un hijo, Enrique VI, de solo 9 meses, como heredero de 2 coronas. Bajo el débil e inestable Enrique VI, la marea de la Guerra de los 100 Años se revirtió. Inspirados por Juana de Arco, los franceses expulsaron a los ingleses de casi todos sus territorios continentales, dejando a Inglaterra solo con el puerto de Calais. La pérdida de un imperio tan vasto fue una humillación nacional. La ineficacia del rey Enrique VI, sumado a sus episodios de locura, heredados de su abuelo francés, hundió a Inglaterra en la crisis. Con la monarquía desacreditada, las facciones de la nobleza se atrevieron a desafiar al rey. Este descontento explotó en una lucha dinástica brutal, el clímax del gobierno Plantagenet, conocido como la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de las Dos Rosas, 1455-1487, fue una lucha fratricida entre 2 ramas de la propia casa de Plantagenet. La casa de Lancaster, que usaba el emblema de la rosa roja, y la casa de York, que usaba la rosa blanca. La guerra se libró en una atmósfera de traición, asesinato político y batallas incesantes. Fue una lucha por el dominio sobre el débil Enrique VI y, finalmente, por la corona misma. Las principales figuras fueron el astuto Eduardo IV de York y el infame Ricardo III, cuyo reinado fue tan breve como sangriento. La lucha alcanzó su punto más bajo y caótico con la desaparición de los príncipes de la Torre, los hijos jóvenes de Eduardo IV, que fueron encerrados en la Torre de Londres y nunca más vistos, presumiblemente asesinados por orden de su tío, Ricardo III, quien se había apoderado del trono. El caos de los años 1480 había desangrado a la nobleza inglesa, destruyendo la lealtad y la ley. La gente estaba agotada por la guerra civil constante. La oportunidad para poner fin a la Guerra de las Dos Rosas provino de un oscuro aspirante al trono, Enrique Tudor. Enrique, de la casa de Lancaster, estaba en el exilio. Desembarcó en Gales y marchó hacia Inglaterra. El 22 de agosto de 1485, Enrique Tudor se enfrentó a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. Ricardo, el último rey Plantagenet, cayó luchando heroicamente. La corona que llevaba en su casco fue encontrada bajo un arbusto y colocada sobre la cabeza de Enrique. En la colina de Bosworth, la casa de Plantagenet, que había reinado durante 331 años, creando la ley común, la arquitectura de los castillos, el parlamento y la identidad inglesa, terminó. Enrique Tudor, ahora Enrique VII, se casó con Isabel de York, uniendo las dos rosas y fundando la dinastía que llevaría a Inglaterra a su transformación religiosa y al apogeo cultural. La Casa de Tudor. El futuro de Inglaterra ya no estaría en las cruzadas, sino en el control absoluto del poder en la propia isla, y la próxima monarquía tomaría las lecciones de la anarquía feudal para imponer una tiranía centralizada y espectacular. El siglo XVI en Inglaterra es sinónimo de una sola palabra: Tudor. El apellido evoca imágenes de intriga palaciega, de decapitaciones, de pompa regia y de una ruptura con la Iglesia de Roma que reconfiguró el mapa de la civilización occidental. Después de 3 décadas de la Guerra de las Dos Rosas, donde la nobleza se había desangrado en una lucha interminable, el pueblo inglés estaba desesperado por orden y estabilidad. Este fue el regalo que les trajo el primer Tudor, un rey que ascendió al trono en una oscura batalla y que reescribió las reglas del poder: Enrique VII. Enrique VII
o Enrique Tudor, se convirtió en rey después de derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth en el año 1485. Su derecho al trono era, en el mejor de los casos, débil y debatible, derivado de una línea secundaria y tenue de la Casa de Lancaster. Su principal fortaleza no fue la herencia, sino la conquista y la astucia. Para cimentar su posición, Enrique se casó rápidamente con Isabel de York, la heredera principal de la casa rival. Este matrimonio unió las rosas roja y blanca, poniendo fin oficialmente a la Guerra de las Dos Rosas. Esta unión fue más que simbólica, fue la base de una paz duradera. El reinado de Enrique VII fue un estudio magistral en la consolidación del poder real y la reconstrucción financiera. Su objetivo primordial no era la gloria militar, sino asegurar la continuidad dinástica y llenar las arcas vacías del reino. Era un rey pragmático, frugal y metódico. Creó un sistema judicial formidable que le permitió imponer multas draconianas a la nobleza rebelde, despojándolos de su poder financiero, por ende, de su capacidad para levantar ejércitos privados. A través de la estrella de la Cámara, un tribunal real, y el uso implacable de recaudadores de impuestos como Empson Dudley, Enrique VII logró transformar el tesoro real, dejándole a su sucesor una riqueza colosal y un reino pacificado. Su política exterior se centró en la diplomacia dinástica, estableciendo alianzas a través del matrimonio. El más importante de estos fue el compromiso de su hijo mayor, Arturo, con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos de España, uniendo Inglaterra con la potencia militar más grande de Europa. A la muerte de Enrique VII en el año 1509, no solo había asegurado el trono, sino que había transformado la monarquía en una institución rica, centralizada y respetada. Había preparado el escenario para el drama que vendría a continuación. El hijo que heredó este reino pacífico y rico no fue Arturo, que murió joven, sino Enrique VIII. Enrique VIII, con solo 17 años, ascendió al trono como el epítome del príncipe renacentista. Joven, atlético, erudito, músico y profundamente católico. Inicialmente, fue el orgullo de Inglaterra. Su matrimonio con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano, requirió una dispensa papal especial, lo que demostraba la lealtad del joven rey a Roma. Tan fiel era que el Papa León X le otorgó el título de Fidei Defensor, defensor de la fe, por su tratado que condenaba las enseñanzas de Martín Lutero. Pero la personalidad de Enrique era una mezcla volátil de carisma, arrogancia y una obsesión tiránica por una sola cosa: asegurar la línea de sucesión. El núcleo de la saga Tudor, que culminaría en la Reforma inglesa, no fue una disputa teológica, sino la desesperada necesidad de Enrique de tener un hijo varón. A medida que pasaban los años y su matrimonio con Catalina de Aragón solo producía una hija sobreviviente, María, la ansiedad de Enrique se convirtió en obsesión. Un rey sin un heredero varón seguro significaba la posibilidad de que Inglaterra cayera de nuevo en la guerra civil, el fantasma de la Guerra de las Dos Rosas. La incapacidad de Catalina para darle un hijo se interpretó, cada vez más, no como un fracaso médico, sino como un castigo divino. Enrique se convenció de que su matrimonio era inválido a los ojos de Dios, porque había desobedecido una prohibición bíblica al casarse con la viuda de su hermano. A partir del año 1527, Enrique comenzó su monumental gran causa, la anulación de su matrimonio con Catalina. El Papa Clemente VII, sin embargo, se encontraba en una posición imposible. No podía anular el matrimonio sin ofender gravemente a Carlos V, el Sacro Emperador Romano Germánico, crucialmente, el sobrino de Catalina de Aragón, cuya influencia militar dominaba Italia y el papado. La negativa de Roma a conceder la anulación desató la ira y la determinación de Enrique. Asesorado por hombres ambiciosos como Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, el rey llegó a una conclusión audaz y sin precedentes. Si el Papa no le concedía lo que quería, él simplemente eliminaría el poder del Papa en Inglaterra. Lo que siguió fue un golpe de Estado legislativo que creó la Iglesia Anglicana. Entre los años 1532 y 1534, el Parlamento, coaccionado por la voluntad implacable de Enrique, aprobó una serie de leyes revolucionarias. La ley de restricción de apelaciones del año 1533 hizo de Inglaterra un imperio que no respondía a ninguna autoridad externa, ni siquiera al Papa. La ley de supremacía del año 1534 fue el clímax. Declaraba que el rey de Inglaterra era la única y suprema cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La Reforma inglesa, a diferencia de la Reforma luterana en Alemania, fue un acto político del Estado, impulsado por el deseo de sucesión del monarca. Las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. Los monasterios, que poseían una quinta parte de la tierra cultivable de Inglaterra, fueron disueltos,
sus tesoros confiscados y sus tierras vendidas a la nueva nobleza, lo que cimentó la lealtad de la élite terrateniente a la nueva iglesia y al rey. Figuras que se negaron a aceptar la supremacía real, como el Lord Canciller Thomas More y el obispo John Fisher, fueron ejecutados, convirtiéndose en mártires católicos. La Inglaterra de los Tudor había adoptado el absolutismo de la monarquía, y el castigo por la deslealtad no era solo la pérdida de tierras, sino la traición a Dios y al Estado. Enrique el VIII se casó 6 veces en total, un drama que define su reinado. Después de anular su matrimonio con Catalina, se casó con Ana Bolena. Cuando ésta no pudo darle un hijo varón y fue percibida como una amenaza, fue decapitada por cargos falsos de adulterio e incesto. Finalmente, Juana Seymour le dio al rey su ansiado heredero, Eduardo, pero ella murió poco después del parto. Los matrimonios posteriores, Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr, ilustran una sucesión de intentos desesperados por asegurar y proteger la línea de sucesión. Enrique el VIII murió en el año 1547, dejando un reino más rico y poderoso, pero espiritualmente fracturado, a manos de su frágil hijo. El problema de la sucesión, por el cual Enrique había roto con Roma, se convirtió en el legado más inestable de los Tudor. Eduardo el VI ascendió al trono a la edad de solo 9 años. El reinado de Eduardo fue breve, de apenas 6 años, pero fue el único verdaderamente protestante de los Tudor. Controlado por regentes protestantes, el joven rey impulsó una reforma más radical, acercando la Iglesia de Inglaterra a las formas luteranas y calvinistas. La introducción del libro de oración común de Thomas Cranmer, escrito en inglés, transformó la liturgia y la fe del pueblo. Pero Eduardo murió de tuberculosis a los 15 años, dejando un reino en medio de una profunda polarización religiosa. El intento de los protestantes de pasar por alto la hermana mayor de Eduardo, María, en favor de una prima lejana, Juana Grey, fue rápidamente aplastado por la nobleza, que respetaba el orden de sucesión establecido por su padre. María I ascendió al trono en el año 1553 con el objetivo singular de revertir la reforma anglicana. María era profundamente católica, la hija rechazada de Catalina de Aragón. Su matrimonio con Felipe II de España, el príncipe heredero del poder católico de los Habsburgo, fue visto con terror por los protestantes ingleses, que temían que Inglaterra se convirtiera en un satélite español. Para restaurar la fe y silenciar la disidencia, María lanzó una persecución implacable contra los líderes protestantes. Cerca de 300 reformadores fueron quemados en la hoguera por herejía, un número que le valió el apodo de Bloody Mary, María la Sanguinaria. La brutalidad de esta persecución, en lugar de restaurar el catolicismo, creó mártires protestantes y cimentó el antiespañolismo en la mente del pueblo inglés. María murió en el año 1558, sin lograr asegurar una sucesión católica. La última pieza del drama Tudor, y la figura que llevó a Inglaterra a su apogeo, fue Isabel I. Isabel, hija de Enrique el VIII y Ana Bolena, ascendió al trono en el año 1558. Heredó un reino financieramente endeudado, religiosamente dividido, militarmente vulnerable, atrapado entre las grandes potencias católicas de España y Francia. Ella era la última heredera directa del poderoso Enrique el VIII, y su reinado se convertiría en uno de los más largos y exitosos de la historia de Inglaterra. Isabel entendió que la estabilidad religiosa era esencial para la paz. En el año 1559, el Acta de Supremacía y el Acta de Uniformidad restablecieron la Iglesia de Inglaterra, pero con un compromiso magistral, la vía media. Isabel era, oficialmente, la gobernadora suprema de la Iglesia, y la liturgia era protestante, pero el culto y la estructura eclesiástica conservaban suficientes elementos católicos para que la mayoría del clero pudiera aceptarla. Su frase célebre de que no deseaba hacer ventanas en las almas de los hombres resumía su política de tolerancia práctica, siempre y cuando la lealtad al Estado no fuera cuestionada. La gran amenaza interna de Isabel fue su prima, María, reina de Escocia. María era católica y, según muchos, la legítima heredera del trono inglés, ya que Isabel era considerada ilegítima por la Iglesia de Roma. María, forzada a abdicar de su trono escocés, huyó a Inglaterra y se convirtió en la prisionera de Isabel durante 19 años. María se convirtió en el punto focal de innumerables conspiraciones católicas para derrocar a Isabel. Finalmente, a regañadientes, Isabel se convenció de que la única forma de garantizar su seguridad y la de su reino era eliminar la amenaza. En el año 1587, María, reina de Escocia, fue ejecutada por traición. Este acto fue la declaración definitiva de guerra contra el poder católico, simbolizado por Felipe II de España. El clímax del reinado de Isabel
y quizás de la era Tudor, llegó en el año 1588, para vengar la ejecución de María, para restaurar el catolicismo en Inglaterra y para detener la piratería inglesa contra su imperio. Felipe II lanzó la Armada Invencible, una flota gigantesca y sin precedentes, destinada a invadir Inglaterra. La Armada, con 130 barcos y 30.000 hombres, fue el mayor desafío militar que Inglaterra había enfrentado desde Guillermo el Conquistador. Isabel se puso una armadura plateada y se dirigió a sus tropas reunidas en Tilbury. Su discurso es legendario. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, y de un rey de Inglaterra también. La batalla naval no fue una victoria fácil, pero fue total. La marina inglesa, más rápida y maniobrable, acosó a la formación española en el Canal de la Mancha. La tempestad y los barcos incendiarios ingleses rompieron la moral y la formación de la armada, forzándola a navegar alrededor de Escocia e Irlanda, donde una tormenta devastadora terminó el trabajo. La derrota de la Armada Invencible fue la consolidación de Inglaterra como una potencia marítima y el triunfo definitivo del protestantismo isabelino. Bajo Isabel, Inglaterra conoció una edad de oro cultural. El mecenazgo real impulsó el teatro, con William Shakespeare y Christopher Marlowe a la cabeza. Las exploraciones marítimas, encabezadas por figuras como Francis Drake y Walter Raleigh, sentaron las bases del Imperio Británico. Isabel, la reina virgen, que se casó con su reino, se convirtió en un ícono de unidad y poder. Isabel I murió el 24 de marzo de 1603. No tenía hijos. Con ella, la dinastía Tudor se extinguió, cerrando una era de 118 años. La muerte de Isabel sumió a Inglaterra en una nueva crisis de sucesión. Aunque había evitado nombrar a un sucesor hasta el final, las maniobras diplomáticas ya se habían hecho. El elegido fue el hijo de su prima y archienemiga, María, reina de Escocia. Así, el trono inglés pasó a Jacobo VI de Escocia, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Jacobo I era un Estuardo. Con la llegada de este nuevo rey escocés, las dos coronas se unieron en una sola persona. El periodo de las guerras de religión y de las crisis dinásticas de los Tudor había terminado, pero la paz no duraría. Los Tudor habían creado un absolutismo tan poderoso que inevitablemente chocaría con la fuerza que Enrique el VII y Eduardo I habían cultivado: el Parlamento. El drama se trasladaría de la religión a la Constitución, y la próxima dinastía, la Casa de Estuardo, pagaría el precio de la ambición con la cabeza del rey. El año 1603 marcó el final de una era y el comienzo de otra. Con la muerte de Isabel I, la dinastía Tudor se extinguió, dejando un vacío de poder que fue llenado por una nueva casa, los Estuardo. Jacobo el VI de Escocia se dirigió al sur para convertirse en Jacobo I de Inglaterra. Por primera vez en la historia, las dos coronas de la isla de Gran Bretaña se unían bajo un solo soberano. Jacobo trajo consigo la paz y la promesa de una unión, pero también arrastró una visión de la realeza que estaba fatalmente destinada a chocar con las ambiciones de la creciente clase parlamentaria inglesa. Jacobo I fue un monarca intelectual y un profundo creyente en el derecho divino de los reyes. Según su filosofía, los reyes eran lugartenientes de Dios en la tierra, responsables solo ante la divinidad y no ante los hombres, ni siquiera ante el parlamento. Esta creencia, que buscaba el absolutismo, funcionó bien en la Escocia feudal, pero resultó explosiva en una Inglaterra donde la Casa de los Comunes, compuesta por terratenientes y comerciantes enriquecidos, había ganado confianza y poder durante el reinado de los Tudor. El primer desafío entre la corona y el parlamento fue el dinero. Enrique el VII y Enrique el VIII habían gobernado con éxito porque habían acumulado enormes riquezas a través de la confiscación de tierras eclesiásticas. Jacobo, sin embargo, era un derrochador crónico y el tesoro real estaba constantemente bajo presión. Mientras que el Parlamento veía el control de las finanzas como su principal palanca política, Jacobo lo veía como una intromisión en su derecho divino. Durante su reinado, se hicieron evidentes las tensiones religiosas. Si bien Jacobo era protestante, su política favorecía un anglicanismo que se inclinaba hacia el ceremonial católico. Esto enfureció a los puritanos, un grupo creciente militante dentro del Parlamento y la sociedad que deseaban purificar la Iglesia de Inglaterra de todo vestigio de catolicismo. La famosa conspiración de la pólvora del año 1605, un intento católico de hacer volar el Parlamento y el rey, sirvió para aumentar la paranoia y la desconfianza religiosa en todo el reino. Cuando Jacobo I murió en el año 1625, le pasó a su hijo, Carlos I, una corona envenenada por las deudas y una relación de confrontación con la élite política.
Carlos I era la antítesis de su padre, reservado, digno y estricto, pero igualmente, o incluso más, devoto de la doctrina del derecho divino. Desde el principio, su reinado se caracterizó por una necesidad constante de dinero para financiar costosas guerras en el extranjero y por la negativa del Parlamento a concederle fondos sin la condición de que el rey aceptara reformas. El Parlamento intentó forzar la mano del rey en el año 1628 al aprobar la petición de derechos, que limitaba la capacidad del monarca para imponer impuestos sin el consentimiento parlamentario. La respuesta de Carlos I fue dramática. Convencido de que el Parlamento era un obstáculo rebelde para su gobierno ordenado por Dios, disolvió la Asamblea en el año 1629 e inició un periodo de 11 años conocido como gobierno personal o la tiranía de 11 años. Durante este tiempo, Carlos gobernó sin parlamento. Para financiar su gobierno, el rey recurrió a impuestos arcaicos y a menudo ilegales, el más famoso de los cuales fue el ship money, dinero de barco, un impuesto originalmente destinado a las zonas costeras para la defensa naval, que él extendió a todo el país. El gobierno personal de Carlos I dependía de la paz y de la estricta uniformidad religiosa. Su arzobispo, William Laud, impulsó reformas litúrgicas que hicieron que la Iglesia anglicana pareciera aún más católica a los ojos puritanos. Esta política, conocida como el laudianismo, fue percibida como una conspiración para restaurar el papado, especialmente por la oposición puritana. La chispa que encendió la guerra civil no fue en Inglaterra, sino en Escocia. Cuando Carlos intentó imponer el libro de oración como un anglicano en la Iglesia de Escocia, que era presbiteriana, se desató una revuelta conocida como la Guerra de los Obispos. Necesitando urgentemente dinero para financiar un ejército contra los escoceses, Carlos se vio obligado a convocar al Parlamento en el año 1640. Este fue el llamado Parlamento Largo, que se negaría a ser disuelto y que desmantelaría sistemáticamente el gobierno absolutista de Carlos. El Parlamento no solo se negó a darle dinero, sino que arrestó y ejecutó a los principales asesores del rey, incluyendo al conde de Strafford y al arzobispo Laud. La tensión alcanzó su punto de ruptura en el año 1642, cuando Carlos irrumpió en la Cámara de los Comunes con 400 soldados para arrestar a 5 miembros que habían desafiado su autoridad. Los miembros ya habían huido, y la acción de Carlos fue vista como una violación inaceptable de los privilegios del Parlamento. Los dos bandos se separaron. El rey se retiró a Oxford y el Parlamento se quedó en Londres, preparándose para la guerra. La guerra civil inglesa enfrentó a los caballeros, los cavaliers, que apoyaban al rey, contra las cabezas redondas, los roundheads, que apoyaban al Parlamento. Al principio, la guerra fue indecisa, pero la marea giró con el surgimiento de un estratega militar y político formidable, Oliver Cromwell. Cromwell, un devoto puritano de la nobleza rural, creó el nuevo ejército modelo, una fuerza disciplinada y motivada por la fe, que finalmente derrotó a las fuerzas reales en las batallas de Marston Moor y Naseby. Para el año 1646, Carlos I había sido derrotado y capturado. Sin embargo, la guerra no había terminado con la monarquía. El Parlamento solo quería que el rey aceptara sus términos. Pero la intransigencia de Carlos, su negativa a negociar de buena fe y su continuo intento de incitar a la guerra, convencieron a Cromwell y a los líderes del ejército de que la monarquía era incompatible con la supervivencia de la nación. En un acto revolucionario sin precedentes en la historia inglesa, el ejército purgó el Parlamento, dejando solo un pequeño grupo de radicales, conocido como el Parlamento Rum o Parlamento Residuo. Este Parlamento, bajo la dirección del ejército, juzgó a Carlos I por traición. El 30 de enero de 1649, Carlos I fue ejecutado en un cadalso frente al Palacio de Viteal. Su muerte conmocionó a Europa y marcó el fin de la idea del derecho divino en Inglaterra. La ejecución del rey llevó a la abolición de la monarquía, la Cámara de los Lores y la Iglesia anglicana. Inglaterra se declaró una república, o Commonwealth, una nación gobernada por un Consejo de Estado. La república, sin embargo, resultó ser un fracaso inestable. Incapaz de gobernar de manera efectiva, el Parlamento fue nuevamente disuelto por Oliver Cromwell en el año 1653. Cromwell estableció un protectorado militar conocido como el Interregno, asumiendo el título de Lord Protector. Oliver Cromwell gobernó Inglaterra con una mano de hierro y una estricta moralidad puritana. Restableció el orden, conquistó Irlanda con brutalidad y elevó el prestigio militar inglés al más alto nivel desde la época de Isabel I. Impuso un código moral austero. Se cerraron los teatros, se prohibieron las carreras de caballos y hasta la celebración de la Navidad fue considerada ilegal.
Cromwell fue un dictador militar que demostró que el país podía sobrevivir sin un rey, pero no sin una autoridad fuerte. Cuando Oliver Cromwell murió en el año 1658, su hijo, Ricardo Cromwell, intentó tomar el relevo, pero carecía de la autoridad de su padre. En el caos político que siguió, la nación se dio cuenta de que la tiranía puritana y militar era tan indeseable como el absolutismo real. En el año 1660, el general George Monk, con el apoyo de la nobleza y la burguesía, restauró la monarquía. Carlos II, el hijo del rey ejecutado, fue invitado a regresar de su exilio en Francia. Este evento se conoce como la Restauración. Carlos II, un monarca astuto y cínico, conocido como el Rey Alegre, restauró la frivolidad y el placer en Londres. Aprendió la lección de su padre. Un rey no podía gobernar sin el apoyo del Parlamento. Su reinado se caracterizó por una tensa convivencia entre el rey y el Parlamento, marcada por guerras, la Gran Plaga y el Gran Incendio de Londres. El problema dinástico resurgió cuando Carlos II murió sin herederos legítimos en el año 1685. El trono pasó a su hermano, Jacobo II. Jacobo II era abiertamente católico, una fe que había generado temores de un absolutismo de estilo francés. Jacobo intentó pasar por alto al Parlamento y promovió a católicos en puestos clave del gobierno y el ejército, reavivando los viejos temores de una contrarreforma. La crisis final se produjo con el nacimiento de su hijo varón, que, según se temía, aseguraría una dinastía católica permanente. Los líderes del Parlamento no podían permitir una vuelta al catolicismo y al absolutismo. En el año 1688, una facción de nobles invitó a Guillermo de Orange, el stadtholder protestante de los Países Bajos y esposo de María, la hija protestante de Jacobo II, a invadir Inglaterra. Jacobo II, sin apoyo, huyó a Francia. Esta fue la gloriosa revolución, llamada así porque se llevó a cabo sin derramamiento de sangre significativo. Guillermo y María no ascendieron al trono por derecho divino, sino por invitación del Parlamento. Su aceptación de la corona vino con condiciones estrictas, la Declaración de Derechos del año 1689. Este documento es la piedra angular del Estado británico moderno. Establecía la supremacía del Parlamento, garantizaba elecciones libres, prohibía la suspensión de leyes sin el consentimiento parlamentario, crucialmente, establecía que ningún católico podía ascender al trono. Finalmente, el Acta de Establecimiento del año 1701 solidificó el futuro constitucional de la corona. Garantizó la sucesión protestante y reguló aún más las relaciones entre el monarca y el Parlamento. En poco más de un siglo, Inglaterra había pasado de la doctrina del derecho divino a la ejecución del rey y luego a la instauración de una monarquía constitucional, donde el poder del monarca estaba claramente limitado por la ley y el consentimiento de una asamblea democráticamente elegida, el Parlamento. La corona todavía brillaba, pero su brillo se reflejaba ahora en el espejo de la ley. La época de los Estuardo, que comenzó con la unión de las coronas, terminó con la unión de la corona y la ley, sellando el destino de Gran Bretaña como una potencia no solo militar, sino constitucional. La gloriosa revolución de 1688 y el Acta de Establecimiento del año 1701 habían asegurado el destino de Gran Bretaña como una monarquía constitucional, más importante, una monarquía protestante. Pero en el año 1714, esta nueva realidad se enfrentó a su prueba más extraña. La reina Ana, la última de los Estuardo que había ocupado el trono de Inglaterra, murió sin dejar herederos vivos. El Parlamento, adhiriéndose al Acta de Establecimiento, tuvo que rastrear la línea de sucesión protestante lo más lejos posible. Saltando sobre más de 50 herederos católicos, el cetro recayó finalmente en una rama distante de la familia, que apenas hablaba inglés y que residía en Alemania, los Hannover. Así llegó al trono Jorge I, elector de Hannover y duque de Brunswick-Luneburgo. Su llegada fue un evento que cambió para siempre la naturaleza de la realeza británica. Jorge I no era un rey por derecho de conquista o por una línea directa de sucesión indiscutible. Era rey por estatuto del Parlamento. Este hecho cimentó la noción de la soberanía parlamentaria sobre el linaje dinástico. Jorge I era un hombre de 54 años cuando asumió el trono. Era reservado, hablaba casi exclusivamente alemán y sentía un profundo apego por su electorado en el continente. Para él, Gran Bretaña era, en muchos sentidos, una posesión más. Su incomodidad con el idioma, su falta de interés en los detalles del gobierno inglés y su desconfianza hacia los complicados políticos locales resultaron ser un accidente histórico de incalculable importancia. Al no dominar el inglés,
El rey decidió dejar de asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, un cuerpo que hasta entonces había sido presidido por el propio monarca. La toma de decisiones diarias y la gestión de la política recayeron en el principal ministro del rey, aquel que podía comunicarse y dirigir a los miembros del gabinete en inglés. Este vacío de poder creó el cargo del primer ministro. La figura que llenó este rol por primera vez y que lo definió fue Sir Robert Walpole. Walpole fue un Whig, partidario del Parlamento y la Baja Gentry, carismático y pragmático que esencialmente gobernó el país desde el año 1721 hasta 1742. Se le considera el primer ministro en el sentido moderno del término. El poder de la corona no se extinguió, simplemente se transformó. El rey reinaba, pero el primer ministro gobernaba. Esta fórmula, donde el poder ejecutivo se trasladó de la persona del monarca al jefe del gabinete, apoyado por la mayoría en la Cámara de los Comunes, sentó las bases del sistema de gobierno parlamentario que rige Gran Bretaña hasta el día de hoy. La dinastía Hanover, sin quererlo, solidificó la monarquía constitucional. Tras Jorge I, le siguió su hijo, Jorge II, en el año 1727. Aunque Jorge II mejoró un poco la situación lingüística y se interesó más por los asuntos militares británicos, su atención seguía dividida con Hanover. El gran cambio generacional ocurrió con la ascensión de su nieto, Jorge III, en el año 1760. Jorge III fue el primer rey de la Casa de Hanover en nacer y crecer completamente en Inglaterra y en hablar inglés como su lengua materna. Él declaró con orgullo: «Nací y me crié en esta isla». El nuevo rey estaba decidido a restaurar una medida de la autoridad y la dignidad que sus predecesores alemanes habían permitido que se deslizara hacia el Parlamento. Su reinado, que abarcó 60 años, desde 1760 hasta 1820, fue uno de los más largos y transformadores en la historia británica, estando marcado por la pérdida de un imperio y la forja de otro, además de una crisis personal sin precedentes para el monarca. El periodo de Jorge III estuvo dominado por una serie de conflictos globales. La más crucial de ellas fue la Guerra de los 7 Años, que había concluido un año antes de su ascenso. Esta guerra, a menudo llamada la Primera Guerra Mundial por su alcance global, enfrentó a Gran Bretaña y Prusia contra Francia, España, Rusia y Austria. La victoria británica fue abrumadora y estableció el dominio de Gran Bretaña en América del Norte y la India, sentando las bases para el Segundo Imperio Británico. Sin embargo, esta victoria monumental tuvo un coste económico devastador. La deuda nacional se disparó, y el gobierno británico, encabezado por el rey y el parlamento, buscó nuevas formas de recaudar ingresos, principalmente a través de las florecientes colonias en América del Norte. La política de imponer nuevos impuestos a las colonias, como la ley del sello, Stamp Act y los aranceles Townshend, sin darles representación en el Parlamento británico, fue la chispa que encendió la hoguera. El grito de «No hay tributación sin representación», «No taxation without representation», se convirtió en el lema de la resistencia americana. El rey Jorge III, con su voluntad de ejercer la autoridad real en lugar de ceder a la pragmática indiferencia de sus abuelos, no estaba dispuesto a retroceder ante lo que consideraba una rebelión de sus súbditos. Vio la resistencia como un desafío directo a la autoridad legítima de la corona y del parlamento. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos comenzó en el año 1775. A pesar de las ventajas británicas en el mar y un ejército profesional, la inmensidad del territorio americano, la tenacidad de los colonos liderados por George Washington, crucialmente, la intervención de Francia y España en apoyo de los americanos, inclinaron la balanza. En el año 1783, Gran Bretaña se vio obligada a reconocer la independencia de las 13 colonias. La pérdida de América del Norte fue un golpe humillante para el prestigio británico y un trauma profundo para el propio Jorge III, quien consideraba la separación como un fracaso personal y político. Sin embargo, la pérdida de América irónicamente catalizó la expansión del imperio en otras partes del mundo, en particular en la India, donde la Compañía de las Indias Orientales ejercía un control territorial cada vez mayor, y en Australia y Nueva Zelanda, que se convirtieron en nuevos destinos para la colonización y el poblamiento. Mientras Gran Bretaña lidiaba con la consolidación de su imperio y la Revolución Francesa en el continente, el rey Jorge III comenzó a sufrir una serie de graves crisis de salud. A finales del año 1788, el rey experimentó su primer episodio de lo que se describió como locura. Sus síntomas eran alarmantes e incluían un comportamiento errático, periodos de habla incesante y delirios. Los médicos de la época estaban desconcertados. Hoy en día, muchos historiadores y científicos creen que el rey sufría de porfiria,
una enfermedad genética que puede causar síntomas neurológicos y psiquiátricos. Otros argumentan que pudo haber sido un trastorno bipolar o una enfermedad mental exacerbada por los tratamientos médicos de la época, que eran a menudo invasivos y dolorosos. La incapacidad del rey de gobernar creó una crisis constitucional. ¿Quién debía ejercer el poder cuando el monarca estaba incapacitado? El primer ministro, William Pitt el Joven, tuvo que debatir con el Parlamento durante meses sobre los límites de la autoridad que se transferiría al heredero, el príncipe de Gales, quien era conocido por su estilo de vida extravagante y su oposición a las políticas del rey. Aunque Jorge el III se recuperó temporalmente de este primer episodio, su salud mental se deterioró de forma irreversible en el año 1810, tras la muerte de su hija más joven. El Parlamento finalmente aprobó el Acta de Regencia en el año 1811, transfiriendo los poderes reales al príncipe de Gales, quien se convirtió en el príncipe regente. Este periodo, que duró desde 1811 hasta 1820, es conocido históricamente como la Regencia. El príncipe regente, el futuro Jorge IV, fue una figura polarizadora. A pesar de su reputación de derrochador y libertino, la regencia fue un periodo de gran estilo artístico y arquitectónico en Gran Bretaña. Fue una época de hedonismo y florecimiento cultural, encapsulada por el estilo de vida del regente y el ascenso de poetas románticos como Lord Byron. Pero fue también un momento de intensa actividad militar. Las guerras napoleónicas dominaron la escena internacional. Gran Bretaña, bajo la regencia y el liderazgo del duque de Wellington, logró la victoria final sobre Napoleón en la batalla de Waterloo en el año 1815. Esta victoria no solo puso fin a 25 años de guerra casi constante en Europa, sino que también consolidó a Gran Bretaña como la potencia dominante del siglo XIX. A la muerte de Jorge el III en el año 1820, el príncipe regente asumió el trono como Jorge el IV. Su reinado, y el breve y poco memorable reinado de su hermano, Guillermo el IV, que le siguió en el año 1830, sirvieron como un breve interludio entre el caos del siglo XVIII y el apogeo del imperio. La línea de sucesión directa de Jorge el III se había agotado. Con la muerte de Guillermo el IV sin herederos legítimos, la corona pasó a una joven de apenas 18 años, su sobrina, la princesa alejandrina Victoria de Kent. El año de 1837 marcó el ascenso de la reina Victoria y el inicio de la era victoriana, un periodo de 63 años que se convertiría en sinónimo de la cúspide del poder y la influencia británica. Cuando Victoria subió al trono, Gran Bretaña ya era una potencia mundial, pero durante su reinado se transformó en la superpotencia global indiscutible, un imperio en el que, literalmente, el sol nunca se ponía. La era victoriana fue la edad de la industrialización. La revolución industrial, que había comenzado tímidamente en el siglo anterior, alcanzó su pleno apogeo. La invención y la aplicación de la energía de vapor, la producción de acero a gran escala y la mecanización de la manufactura catapultaron a Gran Bretaña a una riqueza y un poder sin precedentes. Ciudades como Manchester y Birmingham se convirtieron en centros neurálgicos de la producción mundial. El ferrocarril y los barcos de vapor tejieron una red de comercio y comunicaciones que unió las vastas posesiones del imperio. El clímax de esta nueva era industrial fue la Gran Exposición de 1851, celebrada en el Crystal Palace de Londres. Este evento fue una vitrina del poder británico, mostrando al mundo las maravillas de la tecnología, la manufactura y la riqueza imperial. La exposición simbolizó la creencia victoriana en el progreso ininterrumpido y la supremacía moral y tecnológica de Gran Bretaña. La expansión del Imperio Británico en esta época fue masiva y sistemática. Desde la India, gobernada directamente por la corona tras el motín de la India de 1857, hasta las joyas de la corona en el extremo oriente, África y las tierras blancas de Canadá y Australia. El imperio no era solo una cuestión de territorio. Era una empresa económica y una misión moral, creyendo los británicos en la carga del hombre blanco de llevar la civilización, la tecnología y el cristianismo al resto del mundo. A pesar de que el poder ejecutivo había pasado firmemente al primer ministro, hombres como Peel, Palmerston, Disraeli y Gladstone dominaron la política. La reina Victoria encontró un nuevo y crucial papel para la monarquía, el de símbolo moral y cultural de la nación y el imperio. Victoria se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha en el año 1840. Su matrimonio fue una historia de amor que se convirtió en el ideal de la vida familiar victoriana, enfatizando la moralidad, la virtud y la sobriedad. La reina y el príncipe consorte se convirtieron en los arquitectos de una nueva imagen de la monarquía. Ya no eran gobernantes absolutos, sino la familia modelo de la nación.
Cuando el príncipe Alberto murió prematuramente en el año 1861, Victoria entró en un profundo y prolongado luto, vistiendo de negro por el resto de su vida. Su aislamiento inicial fue impopular, pero con el tiempo, su imagen como la reina viuda, el símbolo inmutable de la estabilidad y la tradición en medio del cambio industrial, la hizo inmensamente popular, especialmente después de que el primer ministro de Israel la hiciera emperatriz de la India en el año 1876. La monarquía victoriana demostró que, aunque había perdido su poder político directo frente a la figura del primer ministro y el gabinete, había ganado algo mucho más valioso: el afecto popular y la identificación moral con la nación. La reina Victoria pasó de ser una joven soberana a la matriarca de Europa, a través de los matrimonios de sus 9 hijos. En su jubileo de diamante en el año 1897, Victoria era el rostro de un imperio que abarcaba casi una cuarta parte de la población mundial y que controlaba los océanos. El siglo XIX no solo fue el apogeo del imperio, sino también la época en la que la corona completó su transición de ser un órgano de gobierno a convertirse en el eje de la identidad nacional y el símbolo de continuidad que uniría un vasto y disperso imperio. La dinastía Hanover, a través de sus figuras más importantes, había supervisado la pérdida de las colonias americanas, el triunfo sobre Napoleón, finalmente, la consolidación de Gran Bretaña como el corazón del mundo.